Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. La cábala es una palabra hebrea que significa recibir. No es brujería, no es hechicería, sino misticismo judío. ¿Y por qué misticismo? Porque ocupa distintas técnicas para encontrar más mensajes o más información que nos ayuda a entender mejor a Dios, la naturaleza, el alma y cómo eliminar el mal. Es otra forma o presenta otras perspectivas de análisis de la Biblia. Y uno de sus postulados es que para eliminar el mal se debe unificar los opuestos. Por ejemplo, la persona egoísta, la persona narcisista trae mal, pero también su opuesto, una persona que de baja autoestima, también produce mal. El opuesto piensa en sí mismo. El narcisista piensa, yo merezco todo. Y el de baja autoestima piensa, yo no merezco nada, yo tengo que darle todo a los demás. Entonces ambos producen un mal. Y la posición de la cábala es de que al unificar los opuestos es que se anula el mal. Es decir, ni el narcisista ni el de baja autoestima de por sí es malo. Lo malo es cuando solo es o narcisista o solo es de baja autoestima, pero al lograr unificar ambos, entonces se elimina el mal. Otro ejemplo es este. La palabra hebrea ani significa yo, pero cuando uno cambia el orden de esas tres letras, ani, aparece la palabra ein, que significa nada. Como nota, la letra Aleph, como si fuera la A en castellano, se pronuncia tanto como A o como E en ocasiones. Entonces, para los cabalistas, el punto es de que si una palabra, al modificar el orden de las letras, nos produce otra palabra, entonces se está haciendo o un sinónimo o un opuesto. Es decir, tanto yo como nada son lo mismo, es la misma moneda, pero con de distinto lado. Es como si fuera sinónimo como auto y coche o como barco y bote. Entonces, cuando en cábala encuentran que una palabra al permutar las letras produce otra palabra, entonces empieza a analizarse, aquí hay un mensaje detrás. Pero también en cábala, cuando una palabra al sumar el valor de las letras, eso es una técnica que se llama gematría, también produce otra palabra. Entonces dicen, estas dos palabras que tienen relación son o sinónimos o son opuestos que nos da otro mensaje. Por ejemplo, el nombre de Dios está hecho de 4 letras. Si el valor gemátrico de esas 4 letras nos da el mismo valor gemátrico que la palabra hebrea para naturaleza, entonces para los cabalistas lo que dicen es, ¿por qué naturaleza y Dios tienen el mismo valor gemátrico? Entonces dice, es que Dios está escondido atrás de la naturaleza. Cuando, por ejemplo, aparece un huracán, los cabalistas dicen, detrás de ese huracán está Dios, porque tanto Dios como naturaleza tienen el mismo valor gemátrico. Y así es como llevan los cabalistas el análisis del hebreo y de encontrar más mensajes. Pero hoy vamos a ver específicamente cómo es que al unificar tanto a Caín con Abel podemos eliminar el mal. Porque, por ejemplo, podemos decir, no, el que era malo era Caín y el bueno era Abel. La verdad que ambos producían mal. Es al unificar tanto a Caín como a Abel que eliminamos el mal. Y uno puede decir, ¿pero por qué? Porque Abel producía mal. Bueno, produjo mal porque por el hecho de que era Abel, el mal que produjo es que Caín lo asesinó. Ese es un mal. Y el punto es, cuando alguien es narcisista, únicamente un solo lado de la moneda, él produce el mal. Empieza a tener envidia del otro. Y el otro, ¿qué mal produce? Produce generar envidia al narcisista. Entonces, ambos están produciendo un mal cuando solo están en forma opuesta. O dicho de otra forma, también el mal que produce un Abel es que le van a hacer daño. Una persona que tiene baja autoestima produce maldad porque hace que otros
le tengan envidia, pero también produce mal porque esas personas van a venir a hacerle daño y también es un mal para él. Es decir, la persona, y paradójicamente la persona que tiene baja autoestima, que quiere complacer a los demás, lo que va a producir es envidia a los narcisistas. Y va a venir el narcisista a provocarle daño, provocarle dolor. ¿Por qué? ¿Por qué le va a provocar dolor? Para que él rectifique su mal, para que él aprenda a no tener baja autoestima. Es decir, el narcisista viene a causarle dolor al de baja autoestima para decirle, tienes que cambiar, ya no tienes que estar complaciendo a todos, porque si quieres seguir complaciendo a todos, te vamos a venir a hacer daño. Y te vamos a hacer daño hasta que tú dejes de estar produciéndote mal a ti. Y el otro lo que va a hacer es siempre producirse tanto daño a él por ser narcisista, porque siempre va a estar envidiando al otro. Es hasta que él aprenda a decir, no, es que yo tengo que aprender también a darle a los demás, que entonces yo voy a anular el mal que yo tengo, porque mientras no aprenda a darle amor a los demás, yo no voy a aprender a darme realmente amor a mí mismo. Bien, y dicho esto, cada uno de estos dos lados produce un mal. Cuando nació Caín y Abel, Caín representa el yo y Abel representa el nada. Ahora, nosotros en castellano decimos Abel, pero en hebreo es Ebel. Ebel. De aquí en adelante, en vez de decir Abel, vamos a decir Ebel. Entonces, Caín representa el yo, el narcisista, y Ebel representa el nada, el ein. Uno representa el ani, yo, y el otro representa el ein, el nada. La promesa que le dieron a Adán y a Eva fue de que serían redimidos por la simiente de la mujer. Entonces, en el momento en que nació Caín, dijeron, adquirí un varón. Es decir, nació el varón de la simiente de la mujer. Pensaban que Caín era el escogido, el que los iba a redimir para volver al paraíso. Entonces, imagínense ese niño al nacer, cómo creció, pensando de que yo soy el adquirido, yo soy el escogido, yo soy el que va a redimir a todos. O sea, un ego altísimo, se esperaba mucho de él y al final como que no estaba pasando nada, pero él era el que estaba siendo el escogido, el que estaba siendo el privilegiado. Y la palabra Caín significa adquirir. Ojo, Caín significa adquirir, tener. Así es el narcisista. Yo quiero, yo adquiero. Y después dice en Génesis que nació Ebel. Es decir, nació Caín, adquirir. Y después nació Ebel, que significa nada. Un aliento. Ebel es como esto. El aliento que le sale. Nada, solo dura un ratito y sin algo efímero. Pero en el libro de Eclesiastés aparece tanto la palabra Caín como Ebel a cada rato. Y tanto Caín como Ebel son arquetipos. Es decir, la historia de Caín y Abel no es tan importante la historia literal. Es el mensaje que hay detrás. Y así como en la mitología griega y romana, los dioses son arquetipos. Por ejemplo, Freud ocupa a Eros y a Thanatos o Thanatos como los dos instintos básicos, vida y muerte, como arquetipos. También Abel y Caín son arquetipos que aparecen a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces lo que se tiene que analizar muchas veces la Biblia es a dónde está reflejado Caín y a dónde está reflejado Ebel. A dónde está Ani y a dónde está Ein. A dónde está yo y a dónde está nada. Es decir, cuando solo aparece Ani o Ein, yo o nada, separados, producen un mal. Pero cuando logran unificar tanto al yo y a nada, es donde se elimina el mal. Y dicho esto, en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, uno lee en castellano, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Pero si lo leemos en hebreo diría, Ebel, Ebel, todo es Ebel. Y dice Salomón, me dediqué a adquirir a Caín. ¿Qué se dedicó a adquirir? Me dediqué a Caín mujeres, a Caín placer, a Caín sabiduría, y al final me di cuenta que todo era Ebel. Y entonces el libro de Eclesiastés está cada rato diciendo, y todo era Ebel y aflicción de espíritu. Y me dediqué a Caín, algo más, para encontrarle significado a la vida, y me di cuenta que todo era Ebel. ¿Y cuál fue el problema de Salomón? Él no pudo anular su mal. ¿Por qué? Porque no pudo unificar a Caín y a Abel. No pudo unificar el adquirir con la nada. Si a Salomón hubiera dicho, yo tengo que adquirir, pero también tengo que recordar que tengo que rectificar ese mal y darme cuenta que nada tiene este valor. Aunque lo esté adquiriendo, esto es nada. Y si Salomón hubiera dedicado a pensar, es la misma moneda, solo que tiene dos caras, pero solo quería ver una de las caras de la moneda, solo quería decir, yo solo quiero adquirir. Es igual que la persona que cuando viene eventos en la vida solo quiere ver o la felicidad o solo quiere ver el dolor. Y uno dice, no, solo quiero ver felicidad, no, solo quiero ver dolor. Si solo nos enfocamos en solo ver uno de los dos lados, vamos a producir maldad, vamos a producir mal. La maldad se elimina cuando aceptamos que tiene que existir tanto lo bueno como lo malo. Por esa razón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice, tiempo de reír como tiempo de llorar. Entonces dice, pero yo solo quiero reír. No, si solo quiere reír va a producir maldad. Si solo quiere llorar va a traer también maldad. La maldad se anula cuando aprendemos a tanto a vivir riendo y llorando, cuando aceptamos que tenemos que aprender a vivir y a morir, cuando aprendemos a que tenemos que dar amor y también tenemos que aprender a desapegarnos de ese amor. Es ahí donde anulamos el mal, cuando aprendemos a unificar los opuestos. Ahora bien, un rabino cuenta una historia que en su bolsillo llevaba dos papeles en cada lado. En uno decía, el mundo me pertenece, es decir, yo adquirí el mundo. Yo, en un lado, un papel era un ani, yo, como decir, yo soy narcisista. ¿Por qué puedo ser narcisista? Porque todo me pertenece. Pero en el otro lado tenía un papel que era el ein, nada, porque decía, yo no soy nada. Es decir, él había logrado con esto aprender a unificar. El mundo me pertenece. Pero cuando se me pasa la mano, sacaba el otro papel y decía, pero aún así, aunque el mundo me pertenece, yo no soy nada. Y una persona que logró unificar tanto a Caín como a Abel fue Abraham. Porque en Génesis 18 viene y Dios le dice, de Abraham haré una gran nación y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Abraham, el mundo te pertenece a ti y a tu descendencia. Y la respuesta de Abraham, más adelante, en el 18:27 de Génesis, dice, he aquí que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza, es decir, yo soy nada. El mundo me pertenece, sí, pero yo tengo que acordarme que no soy nada. Yo soy Ani, yo soy. A mí me pertenece todo, pero también yo soy Ein, yo soy nada. Es ahí donde Abraham pudo unificar los opuestos, el tenerlo todo y el saber que no merecía nada. Ahí pudo anular el mal. Pero cuando uno solo tiene la opción de que yo no soy nada, yo no merezco nada, yo no sirvo para nada, va a producir una vida de dolor y va a también ver de que la gente va a traerle dolor y va a estar viviendo causándose dolor. ¿Por qué? Porque solo piensa en un lado de la moneda. Pero está el otro que solo dice, a mí me pertenece todo, y está causándole dolor a los demás. Es decir, un lado de la moneda se causa dolor a sí mismo y atrae a los que le van a causar dolor a usted. Y el otro lado de la moneda es aquel que le está causando dolor a los demás
y disfruta causarle. Pero ambos tienen un propósito. El propósito del que le está causando dolor a los demás es para decirle, te estoy produciendo dolor para que cambies. Te traigo dolor a ti para que tú comences a darte valor. Te estoy produciendo dolor hasta que tú rectifiques tu mal. Ese es mi propósito. Como narcisista, mi propósito es traerte dolor para que tú cambies, para que te des cuenta de que tu forma de pensar es maldad. Y el otro va a decir, sí, pero sabes, también yo te estoy produciendo maldad a ti, porque el hecho de que yo soy una persona de baja autoestima, hago que tú me produzcas dolor y estás trayendo maldad a tu vida, estás dando estás trayendo dolor a los demás. Por tanto, yo también estoy produciéndote mal a ti hasta que yo cambie. Y también me estoy produciendo mal a mí. Es decir, tanto el narcisista se está produciendo mal a él como a los demás. Pero produce mal a los demás para hacer que los demás cambien, rectifiquen. Y el de baja autoestima se está trayendo mal a él, pero también le está haciendo mal al otro, porque mientras él tenga baja autoestima, está promoviendo que el otro también esté haciendo mal. Entonces, hasta que ambos comienzan a unificar sus opuestos, entonces anulan el mal que están haciéndose a sí mismos y el mal que están promoviendo que otro lo haga. Entonces, pero también en el Nuevo Testamento se ve el arquetipo de Caín y Abel. Uno de los lugares es en la parábola del hijo pródigo, porque por ejemplo el hijo pródigo es el arquetipo de Caín, cuando dice, deme mi herencia, lo que a mí me pertenece. Era un Caín, solo enfocado en él, no pensando en el papá ni en su hermano. Y entonces viene esta persona y ¿cuándo es que rectifica? Cuando recuerda a su papá y dice, va donde su papá dice, yo no merezco nada. Es decir, en ese momento, al principio el hijo pródigo era un yo, un Ani, era un Caín. Rectificó cuando pensó, pero a mí me pertenece esa herencia. Pero cuando al final él se dio cuenta, pero yo no soy nada, es que él sanó. Es decir, él pudo rectificar su mal cuando unificó el que a mí me pertenece, pero yo no soy nada. Ahí fue sanado su interior. Así como este canal, su enfoque es sanar inconsciente, sanar su interior, para de esa forma anular el mal. Y por esa razón estoy utilizando también la opción de la cábala, así como es mística, así como ocupo también la religión, como ocupo la ciencia, el psicoanálisis, ese enfoque para poder anular el mal. Y al mal se anula cuando sanamos nuestro interior, y el interior lo sanamos de varias formas. Pero bien, el hijo que se quedó representa a Abel, el que tiene baja autoestima, porque usualmente el que se porta bien es el que tiene baja autoestima, es el que quiere complacer a los demás. Y ojo, muchas veces nos gusta el que quiere complacer a todos y dice, ay, qué linda esta persona, tan buena. Pero no nos damos cuenta que detrás de querernos complacer, detrás del querer amar a los demás, él está provocando una maldad para él y para los demás. Y en ese momento, cuando esta persona, este Abel, se da cuenta que el Caín ha rectificado y ha tenido una bendición, entonces se enoja. Antes no estaba enojado porque decía, este es un Caín, esta es una persona mala. Pero él no se daba cuenta que también estaba haciendo como un Abel, estaba haciendo mal. Porque posiblemente por ser un Abel, él provocó que su hermano fuera un Caín. Repito, los Abel crean Caínes y los Caínes maltratan a los Abel, y los Abel son felices de ser maltratados porque creen que de esa forma ellos son buenos. Ellos piensan de que soy maltratado, me victimizo, soy una víctima, soy una persona buena. Entonces complazco a los demás, pues soy una persona buena y sé que aquel es el malo. Yo soy el bueno y él es el malo, pero no se da cuenta que tanto lo bueno como lo malo producen maldad. Repito, tanto el lado bueno
como el lado malo produce maldad. Uno tiene la ilusión que lo bueno no produce maldad, pero sí, el exceso de bueno produce maldad. Repito, el exceso de lo bueno produce maldad. Porque cuando uno da demasiadas cosas buenas, va a producir maldad en los demás. Ese es el mal que está detrás de lo bueno. Repito, estamos dando muchas cosas buenas y vamos a producir maldad en los demás. Ahí está el mal. Pero uno puede ver más la maldad en lo malo. Pero no nos damos cuenta que detrás de lo malo hay algo bueno. Lo malo está tratando de decirnos, está tratando de rectificar el mal que está en lo bueno. Es decir, ¿cuándo es que viene el mal a hacernos daño? Cuando hay algo bueno, algo demasiado bueno que no nos estamos dando cuenta que está produciendo maldad. Repito, ¿cuándo viene a generar dolor lo malo? Lo malo produce dolor para que nos demos cuenta que lo bueno es tan excesivo que está produciendo un mal. Por ejemplo, aquí viéndolo en el árbol de vida. Uno piensa que, por ejemplo, dar mucha bondad es algo muy bueno, pero mucha bondad termina produciendo mal. Imagínense darle bondad a un delincuente y le estamos dando mucho amor al delincuente, mató a alguien, no importa, hay que perdonarlo, mucho. Eso va a producir mal. Pero el otro lado, podríamos decir que es el Hebel, porque el que da mucha bondad es un Hebel, es una persona que tiene baja autoestima y que solo quiere dar bondad. Al final, la mucha bondad produce mal y la baja bondad también, claro. Pero del otro lado, del lado del Caín, el que solo quiere adquirir, solo quiere dar. Este lado es el que solo quiere recibir, repito. Este lado del árbol de vida es el que solo quiere dar. Ser creativo, dar creatividad, dar bondad, dar sabiduría, y solo quiere recibir inteligencia, recibir justicia, dar límites, recibir la libertad, que no lo controlen. Entonces el Caín es el de este lado, el que pone límites, el que solo quiere recibir. Si solo quiere recibir, produce maldad. Si solo quiere dar bondad, produce maldad. Pero lo difícil es de ver que en esto mucha sabiduría produce maldad, mucha bondad produce maldad, mucha creatividad, demasiada creatividad sin límites produce maldad. ¿Dónde es que se elimina la maldad? Cuando se juntan, cuando se unifican los opuestos. Cuando unificamos bondad con justicia, ¿qué producimos? Repito, cuando juntamos bondad con justicia, producimos misericordia. Es decir, la sola bondad produce mal, pero cuando unificamos la bondad con la justicia, producimos misericordia. Es decir, anulamos el mal al juntar bondad con justicia. Esta otra parte la vamos a dejar, la parte de cómo unificar la creatividad con la libertad, lo vamos a dejar para otra ocasión, cuando ocupemos otros arquetipos. Muy bien. Salomón no pudo unificar, por eso no pudo anular el mal. Salomón se hubiera unificado tanto la bondad y la justicia, pero solo quiso utilizar la parte de la severidad. No pudo tener justicia, no pudo tener bondad con su pueblo. Por esa razón, cuando fue coronado Roboam, su hijo, le preguntaron: ¿y vas a ser tan duro como tu papá? Voy a ser peor. Es decir, ahí se notaba que Salomón no había logrado unificar bondad y justicia. Por esa razón, ¿qué es lo que produce adelantando? Cuando uno no logra unificar la justicia y la bondad, no logra producir la conexión. Es decir, si no logramos crear la misericordia, no logramos
producir la conexión con los demás. Es decir, una persona que vive desconectada de los demás, cuando uno no logra unificar tanto bondad con justicia, no logra estar conectado con los demás, no logra tener conexión con la naturaleza o con las personas. Se vuelve un lobo solitario porque no está conectado. Entonces, eso le pasaba al final a Salomón. Pero también Salomón, aquí vemos que él era muy sabio, pero no era inteligente. Es decir, no pudo tampoco unificar la sabiduría con la inteligencia. Y al no unificar los dos, ¿qué producía? Maldad. Mucha sabiduría y baja inteligencia produce mal. Cuando hay mucha sabiduría y no tiene inteligencia, produce locura, el mal. Igual, cuando uno tiene mucha inteligencia y no tiene sabiduría, produce mucho egoísmo, mucho ególatra, mucho ego. Y al tener mucho ego, no logra tener sabiduría. Pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Ahora, a mí me parece muy interesante en Cábala que tanto el mal como el bien tienen un propósito y que hay que unificarlos. Pero quisiera ir a otra parte del Nuevo Testamento donde está en Filipenses, donde dice Síntique y Eudolia. Estos dos, cuando se traducen sus nombres, Síntique y Eudolia, uno es afortunado y otro es fragancia. Y dice Pablo, yo quiero que estos dos tengan el mismo sentir, porque el afortunado, Síntique, es el Caín, el que se siente muy afortunado porque todo me pertenece. Pero Eudolia significa fragancia, el que está dándole a los demás. Es decir, ese es el Ebel, el que quiere ser una fragancia para los demás, quiere complacer a los demás. Y dice, estos dos están peleados. Aquí se ve otra vez el arquetipo de Caín y Abel. Y así podemos verlo en otras partes de los libros históricos y de otras historias que detrás están siempre los arquetipos de Caín y Abel. Y aquí podemos pensar de que el que es un Caín se siente muy afortunado, es el que está seguro que Dios lo ama, el que dice a mí todo me pertenece y los demás me tienen que complacer, yo me siento muy afortunado. Va a estar siempre en el opuesto con Eudolia, con aquella persona que quiere ser una fragancia, el que quiere complacer a los demás, van a estar en opuestos. Y cuando Pablo dice sean del mismo sentir, y en varias partes de la Biblia cuando dice sean del mismo sentir, podemos pensarlo desde un punto de vista cabalista de unifiquen los opuestos. Síntique y Eudolia son opuestos. Estos dos necesitan unificarse, ser del mismo sentir. Síntique tiene que aprender a hacer fragancia a los demás. Y Eudolia tiene que aprender a sentirse afortunada. Tiene que sentir de que todo el mundo también le pertenece, que no solo tiene que dar, también tiene que recibir. Y bien, con esto vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado. Y bueno, si es así, si les ha ayudado o le puede ayudar a otra persona, compártanlo. Y siempre está en la parte de comentarios. Hasta ahorita en ningún video han puesto un comentario como que algo no les ha quedado claro, pero o si hay algo que quisieran abordar más sobre el árbol de vida, algo más particular, con todo gusto. Quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.